y se contrae tanto la materia y la energía hasta que tanto se contrae que vuelve a explotar y hace exactamente lo mismo. Entonces está oscilando continuamente. La tercera teoría es no, el universo tuvo un principio que explotó y va en una expansión continua. No se podía saber realmente cuál era de las tres la correcta, pero sí podían saber que dependiendo de lo que se dijera, de alguna u otra manera cada teoría apoyaba o no la existencia de un iniciador, digámoslo así, de un creador, de un arrancador de la creación. Por mucho tiempo, aún Albert Einstein, sus últimos años, su teoría, como científicos decían, el universo es estático, punto. Siempre ha sido y así será, es eterno, se acabó. Así es, no hay un movimiento ni de expansión ni contracción. Eso decía Albert Einstein. Pero luego en 1916 presenta él la teoría de la relatividad, y cuando él presenta la teoría de la relatividad, que es muy sencilla, como todos ustedes la conocen, resulta que otro científico le dice y la comprueba y dice: la única forma en que la teoría de la relatividad sea una realidad es que el universo esté en una expansión continua. Todavía Albert Einstein se rehusaba a creer en esto. Ahorita voy a explicar por qué se rehusaba como científico. Él decía: no, está estático. Todavía 5 años más él siguió enseñando que el universo era estático. Pero empiezan otros científicos a decirle, hasta que el señor, un científico, Hubble, no sé cómo es su apellido, lo invita a Pasadena porque hay un telescopio, el más grande en ese entonces, que demostraba que todas las planetas y galaxias que estuvieran a 10 a la 1017, creo, 19 potencia de kilómetros de distancia de la Tierra, estaban en un continuo movimiento. Cuando este señor dice esto, lo primero que hace es sacude la teoría de que el universo está estático. La sacude. Todavía estaba un poquito en duda Albert Einstein, pero finalmente él dice: ahora que yo he visto también el movimiento de las galaxias, puedo ver que, según parece, está mal la teoría de que el universo está estático. Bueno, viene otro y demuestra que no está bien. ¡Pum! Viene, ya se demuestra y dicen: esa teoría quítala. El universo tiene un movimiento. Hay un movimiento, no está estático. Todavía Albert Einstein se muere, y cuando él muere, se muere medio convencido de que el universo tenía un movimiento. Vienen otros descubrimientos que empiezan a decir: bueno, ahora entre las dos teorías que quedan, de que si es oscilatorio o que es expansivo, que es abierto, ¿cuál de las dos es real? ¿Por qué era tan importante para alguna gente saber todo esto, aparte del aspecto científico? Porque el aspecto oscilatorio no necesariamente respalda la existencia de un iniciador, de un creador. Simplemente así ha sido eternamente, va, viene, va, viene, va, viene, y dentro de uno de esos periodos estamos nosotros ahorita. Pero la teoría de que el universo está en expansión implica que en un momento la materia y la energía estuvieron juntas, tan juntas y tan estables, que se requirió una fuerza externa que hizo que esto explotara, que esto arrancara, que hubiera todos digan principio, hubiera un principio. Entonces los científicos decían: es que la única forma que entendamos eso es que alguien externo provocó la creación. Entonces lo que han dicho todas esas personas religiosas que están metidas en la iglesia, al concepto de ellos, tendrá razón.
Finalmente, otros científicos están tratando de calibrar una compañía de comunicación, están tratando de calibrar unos aparatos muy sensibles y encuentran que sin importar hacia dónde lo dirigían, oían un eco de, creo que de 3 Kelvin, un eco. Y determinan, y estas dos personas ganan el premio Nobel de la ciencia por determinar que ese eco es precisamente el eco de la explosión única que existe. Entonces empiezan ya el crecimiento, ya empiezan los científicos a ver, y al final le dicen a un científico, un astrónomo en ese tiempo el más importante, Jastrow se llama, y le dicen: necesitamos y te vamos a dar los fondos para que tú con tu equipo determinen de la NASA cuál de las dos teorías es la correcta. Le toma 15 años y a los 15 años le piden que dé una respuesta. Cuando esta persona da la respuesta dice: tengo que decirles lo siguiente, y es sorprendente para la ciencia, pero definitivamente, por X cosa de que hay una cierta cantidad de hidrógeno en un 0.2 de un metro cúbico, X cosa, por esa razón, por tal cosa que sabemos, hay un 99.5% de probabilidad de estar seguros, o sea, prácticamente estamos seguros de que la teoría de la oscilación es falsa, está mal. Entonces, en una reunión de científicos dice lo siguiente: podemos asegurar con un 90 y tantos, casi 100% de seguridad de que esa está mal. Entonces, esto es, dice, como si los científicos habíamos estado luchando, batallando, tratando de escalar una montaña de la ciencia, venciendo todo tipo de obstáculos sin saber y creyendo que íbamos a encontrar en la cima la respuesta final, y cuando vencemos la última roca y llegamos arriba, nos encontramos a los cristianos parados diciendo: aquí hemos estado todo el tiempo. Hizo que el 40% de los científicos que no podían abrirse y decir yo creo en Dios, se abrieran y dijeran yo creo en Dios. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Dijeran yo creo en Dios, yo creo en un creador al cual le puedo orar. Así lo escribe un reportero de un periódico en Nueva York, y escribe esto diciendo: esto es lo que está pasando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con si crees, puedes? Vamos a ver cómo, pero de algún lado lo voy a meter. Decía mi mamá: a ver en qué palo te trepas, pero lo resuelves. Dicen que a Pepito, bueno, voy a aprovechar porque estamos hablando de ciencia, ¿no? Tenía una serie de temas en que él tenía que presentar, era un examen oral, y entonces él dijo: yo creo que me va a tocar el tema del gusanito, porque es el más fácil y es el que estudió. No estudió ni un otro tema de ni un animal, de todo biología. Y cuando llega y agarra el papel, sácale mano, que le toca el del elefante. Y dice: bueno, el elefante tiene una trompa como gusanito. Y el gusanito y empezó a decir: si crees, bien, pues no. Lo que yo quiero decirles es que Dios, a quien nosotros adoramos, no es una invención de una religión. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? O sea, Dios no empezó con Abraham, Dios no empezó con David ni con Moisés, Dios no empezó con Adán. Dios es Dios. Dios es antes que todo esto. Dios tiene un plan, porque lo maravilloso es que esto que Dios hizo no fue algo destructivo, sino creativo. Algo creativo, algo que Dios hace que llegue un momento. Yo me imagino como cuando una granada, imagínense, que explota y todos los perdigones van a una distancia, y llega un momento en que Dios dice: este es
el tiempo, la ubicación perfecta, y a partir de este momento voy a decir, hágase la luz, sepárese el agua de la tierra, hay animales, haya peces, todo, y Dios empieza a hacer algo creativo. El Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ante el cual trajo ofrenda Abraham, Isaac y Jacob, ante el cual nosotros nos rendimos y adoramos, es de quien quiero hablar. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, y voy a estar leyendo de un caso en que este Dios Todopoderoso guía a una persona que se llamaba Felipe, y lo guía cuando él estaba viviendo un tiempo tremendo espiritual de victoria, y estaba ahí, y dice que Dios le manda un mensaje a este hombre, que yo pienso que era una persona joven, le manda un mensaje a este joven y le dice, quiero que vayas a tal camino. Él atiende sin saber, le parecía a lo mejor hasta extraño, como si me está yendo también aquí, ahora me dicen que me vaya para allá, pero él atiende a la voz y va, y cuando va a ese camino que era desierto, va una persona que era como el secretario de Hacienda y Crédito Público de la reina Candace de Etiopía, que está en África, que venía de adorar de Jerusalén e iba camino hacia allá. Y el Espíritu de Dios, Dios mismo que le había hablado a través de un ángel, ahora le habla directamente, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios que originó todo lo que nosotros vemos, el Dios que es personal, le dice, Felipe, acércatele al carro de ese señor. Algún carruaje importante, era una persona importante realmente, se le acerca y lo escucha que él está leyendo un pasaje que había sido escrito más o menos unos 600 años antes, 700 por allá, que escribe el profeta Isaías. Y cuando él lo escucha, debe haber estado leyendo en voz alta posiblemente, le dice Felipe a este hombre, pero ¿entiendes lo que crees, lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hubiera alguien que me explicara? ¿Cómo pudiera yo entender si no hay alguien que me explique? Y le dice, tengo una pregunta, le dice este hombre a Felipe, dime si la persona de la que está hablando el profeta Isaías es él mismo o está hablando de alguien más. Y a partir de ese pasaje, que es el que vamos a ver ahorita, le empieza a explicar una gran noticia acerca de Jesucristo. Amén. Le empieza a dar una gran noticia. Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que está por encima de un aspecto meramente religioso, el Dios Todopoderoso, en su plan maestro, viene a tener una relación íntima y personal con nosotros, su creación maestra, lo más alto que de la creación. Gloria a Dios por ello, amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre le dice, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Así decía el pasaje. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco le dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A partir de este pasaje no nos dice qué le dijo, no nos dice qué es lo que le dijo. Lo que sí nos dice es que una vez que estaba Felipe comentándole, de repente este hombre le dice, Felipe, ahí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, no se trata de creer por creer. O sea, yo creo que cuando dicen tienes que creer en ti mismo, tiene un valor en ciertas cosas. Creer en ti mismo tiene un valor en ciertas áreas de la vida, pero para la salvación de nuestra alma no tiene ningún peso, ningún valor. Para relacionarnos con Dios no tiene ningún valor. Tiene que haber algo específico que debo de creer, algo específico que debo de creer, que es lo que hace que yo pueda hacer lo que Dios quiere que haga y tener una relación con Él. Yo pensaba, en este momento me viene algo a la mente, en este momento que no había preparado, pero me viene a la mente, porque en Marcos capítulo 16, hablando de que al que crea y sea bautizado será salvo, cuando tú lees todo el contexto, te das cuenta que lo que había que creer es que Jesús resucitó. Ese era. Había que creer que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el creador, el que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, el que desde el principio empezó a crear, ese Dios Todopoderoso, con su poder, como dice en Efesios, levantó de los muertos a Jesús, y ese poder actúa ahora en nosotros. Eso me vino en este momento, pero ahora voy a decir lo que Dios me trajo como a las 4 o 5 de la mañana. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que le dijo Felipe a este hombre que inmediatamente dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo encuentro que este hombre llega a la convicción de que Jesús verdaderamente es el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que se hizo un hombre, como Pablo escribe en otra parte. Grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne, que haya sido justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles y recibido arriba en gloria. Es la convicción que le vino a este hombre, que a los minutos, a lo mejor, no sé si la plática fue de media hora, 5 minutos, 1 hora, no sé, pero inmediatamente le dice, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo veo por el pasaje que nosotros leemos aquí, y yo me imagino por este pasaje de donde empieza Felipe a explicarle, que le dijo algo como lo siguiente: esa oveja que dice que fue llevada y que murió, esa oveja es Jesús. Él es el cordero que quita el pecado, Él es la oveja. Esa oveja que murió por ti es Jesús. Él es el que cumple las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento. Él es el que transformó mi vida. Ese cordero que aceptó la humillación sin hablar, Él es Jesús. Es el Dios Todopoderoso que profetizó desde la palabra de Dios en la ley y los profetas, y podemos ver a lo largo de la Escritura, y ahora se cumple. Y esta es la realidad que estamos viviendo. Es Jesús, esa oveja que murió, ese cordero que aceptó la humillación. Es Jesús el que muere en la cruz como un acto no de justicia, porque aquí dice que no se le hizo justicia. No fue un acto de justicia, porque si fuera sido un acto de justicia, Jesús no hubiera muerto, no hubiera muerto. No tenía pecado, no tenía por qué morir. Fue un acto de gracia. Y yo le explicaba a los muchachos de la prepa, de la escuela, y les decía, de repente hay palabras que no entendemos. ¿Cómo se puede explicar? Como la palabra gracia. Y yo les decía, por ejemplo, una persona que la policía la toma actuando, haciendo un delito simplemente que esta persona, ese delito lo cometió, no hay dudas, están los testigos, se vio todo. Y lo llevan ante el juez. Y digamos que el juez ve en la ley y dice, el que comete tal delito con premeditación, alevosía y ventaja, debe de ser fusilado. Vamos a decir esto, ese debe de morir. Y el juez determina y dice, como tú lo hiciste con premeditación, alevosía y ventaja, que lo fusilen. Y el juez decide que lo maten. El juez no fue malo, el juez fue justo, nomás aplicó la justicia. No es que fue malo, fue justo. Si el juez
viera algo en este hombre y dijera, bueno, yo quiero que tú vivas, porque yo tengo esperanza de que tú puedes cambiar, que tú puedes ser transformado. Y ¿sabes qué? Como yo tengo autoridad, aunque la ley dice que tú debes de morir, yo te voy a dar, con misericordia, te voy a dar a la cárcel y tú vas a vivir, porque yo tengo la autoridad de hacerlo. Entonces, cuando el juez manifiesta la misericordia y no lo manda a morir, se brincó la justicia. La gracia es el cumplimiento de la justicia y la misericordia. ¿Y cómo se puede hacer esto? El juez dice, la ley dice que por este delito hay que morir, tiene que pagarse con muerte. Yo quiero que tú vivas y yo estoy dispuesto a morir por ti. Esa es la gracia. Por eso Efesios 2, 8 al 10 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie diga, mira qué bueno soy, Dios qué bien te fue conmigo, ni un problema, soy un encanto. No, por gracia. Y aquí está diciendo Felipe a este hombre, yo quiero decirte que no se le hizo justicia a Jesús. Él actuó con gracia para que tú y yo pudiéramos relacionarnos con el Padre. Amén, hermano. También yo creo que le ha de haber dicho, porque aquí dice, su generación, ¿quién la contará? O sea, es tan grande la cantidad de gente que seguirá a este Jesús, a este cordero, esta oveja, es tan grande que se va a perder completamente la cuenta. Su generación, ¿quién la contará? Y le empieza a decir, de días para acá, miles han estado consagrando y entregando su vida a Jesús, recibiéndolo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Y ahora te toca a ti la oportunidad de hacerlo. Ahora te toca a ti la oportunidad de que tú seas parte de esto. Yo quiero decirte que Dios te está dando la oportunidad para que tú seas parte de la generación de Jesús. Seas parte de esta generación, le dice Felipe a este hombre. Así creo yo que le estaba explicando. Y cuando le dice eso, y posiblemente este hombre apenas le iba a preguntar, le dice, y te voy a decir cómo lo vas a hacer. Aceptándolo como dueño de tu vida. Tú tomas tu título de propiedad que dice la vida de Joel es de Joel. Ahí está el título de propiedad y tú se lo vas a endosar a Jesucristo. Y vas a decir, a partir del día de hoy, entrego mi vida para que sea propiedad de Jesucristo. Y tú te sometes a Él. ¿Tú crees todo lo que yo te estoy diciendo? Le dice al eunuco. Y yo pienso que le dijo, ¿sabes una cosa? Sí creo. Dice, bueno, muéstralo con un acto de obediencia. Es un acto que no requiere una valentía especial, es un acto que no requiere una habilidad especial, es un acto que no requiere una inteligencia especial. Todo lo que requiere es que tú puedas mostrar que te sometes a Él. Y le dice, ¿qué es? Que seas bautizado. Porque significa que te mueres a la vida pasada, que eres sepultado y resucitas a una nueva realidad. Y justo en ese momento, voltea hacia un lado el etíope y dice, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él es tocado por la palabra, por el Espíritu que tenía un plan especial para esta persona. Poderosísimo, no había que esperar, no hubo curso, no hubo nada. Y le dice este hombre, Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo sé que la mayoría de las personas que están aquí ya fuimos bautizados, ¿cierto o no es cierto? La mayoría de los que estamos aquí, yo decía, Señor, estamos hablando de esto y yo voy a hablar este mensaje a donde la mayoría de la gente ya fue bautizada. Ahorita voy a entrar con ustedes, espérenme tantito. Pero hay unas personas que no habían entendido, que no sabían, pero hoy el Espíritu los encontró en el camino con un mensaje que no habían pensado, que no habían considerado, y de repente dicen,
el Señor me está hablando y voltean y dicen: pastor, hoy a las 6, ahí va a haber agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo ni lo conozco, no sé ni cómo se llama. Y yo le voy a decir: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Si crees, bien puedes, no tienes que detenerte. Si crees de todo corazón, Jesús, tú eres ese cordero, tú eres esa oveja, tú eres, Señor y Dios, el que por gracia me salvó. Tú eres, Señor y Dios, el que está levantando esta generación, y yo te recibo como mi Señor. Yo te endoso el título de propiedad de mi vida y reconozco que tú eres mi Señor y me someto a ti. Tú eres, Señor. Es el primer llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Para cualquier persona, no tiene que decir: voy a pensarlo, será, no será, podré, no podré. No. O sea, o crees o no crees. Pero cuando uno decide, dice: yo creo, entonces uno toma el paso y dice inmediatamente: yo quiero. No me gusta mucho poner cuestiones de ejemplo, pero tengo que hablar de mi propia vida. Porque cuando yo leí en la palabra de Dios que Jesús fue bautizado a los 30 años, yo tenía 22 más o menos. Yo le dije a un hermano: mira lo que dice aquí un pastor. Y me dijo: sí, a él siempre lo ha dicho. Pues sí, pero para mí me dice ahorita. Yo estaba en una iglesia donde solamente se bautizaban bebés, solo bebés. Y le dije a este hermano: yo quiero bautizarme. Y me dijo esta persona: ¿le extrañó? Y yo me quiero bautizar, pastor, quiero que me bautice. Y me dijo: el domingo te bautizo. Era un martes, si no me equivoco. Le dije: no, pastor, bautíceme hoy, ahorita bautíceme. Y esa fue la segunda vez que me bautizaron, porque me bauticé otra vez, que ya se las platicaré después. Pero ni el pastor entendía, quizá hoy en la noche, pero ni el pastor entendía algunas cosas. Para él era nuevo también que alguien viniera y le dijera: pastor, me quiero bautizar. Pero cuando uno entiende y dice: Señor, yo quiero, si tú dices que dé el paso, yo lo voy a dar. Si tú dices que yo dé el paso, lo voy a dar y voy a creer. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, llevarnos a esta realidad. Pero este mensaje la mayoría de ustedes ya lo vivieron, ¿cierto o no es cierto? Esta es una decisión que ya tomamos. ¿Por qué Dios nos revela esto? Si esto es algo que ya vivimos, posiblemente de todos los que estamos aquí habrá 8 o 10 personas que por primera vez están sintiendo que Dios les está hablando y diciendo: hoy lo voy a hacer. O quizá uno más se está agregando, o 2 más se está agregando. Pero ¿cuál es el mensaje para todos los demás? Y hoy temprano en la mañana Dios ponía en mi corazón y me decía: Joel, hay un segundo llamamiento. El segundo llamamiento es ver el caminar de Felipe. ¿Quién era este Felipe? ¿Quién era este Felipe que se atrevió a decir: si crees, bien puedes? ¿Quién era este Felipe? ¿Quién era esta persona? Yo alcanzo a ver en el capítulo 6 de Hechos que cuando los apóstoles estaban muy atareados, porque aparte de dedicarse a la oración y a la palabra para predicar el evangelio, tenían que hacer despensas para repartirle a las mujeres viudas. Y era tanto el trabajo que ya luego no podían hacerlo bien porque estaban dedicados acá. Y luego empezaron a quejarse y a decir: oigan, a aquella le echaron 2 de Maruchan y a mí no me echaron 1. Y dijeron los apóstoles: ¿sabes qué? Hay que buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que hagan el trabajo. ¿Cuál trabajo? Llenar las despensas. ¡Wow! 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que hagan las despensas. ¿Qué carácter se requiere para que una persona llena del Espíritu Santo? Aquí está el apóstol. ¿Qué carácter se requiere? ¿Qué formación se requiere para que una persona que dice: no, yo soy Superman, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo soy una persona ungida de Jehová? ¿Cómo mi esposa me dice que saque la basura? Mi amor, estás hablando al ungido de Dios. Como quiera, mi amor, saca la basura. ¿Qué carácter se requiere? ¿Qué carácter tenía Felipe para que un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu Santo le dijera: mi hermano, lo que necesitamos es gente que haga las despensas? Yo le entro, mi hermano. Yo estoy listo. Yo estoy listo para hacerlo. Se necesita eso, yo lo hago.
Hoy necesitamos que se haga, yo lo hago. Él no era el apóstol, estaba haciendo algo especial. Amén, hermanos. Estaba haciendo, era algo del carácter. No era, voy a estar en oración a que venga el Espíritu Santo. A mí no, hermano, yo voy a estar orando por ustedes. No, hermano, pues orando y pintando, orando y barriendo, orando y recogiendo papeles, orando. Amén, hermano. Y así este hombre, lleno del Espíritu Santo, diciendo: Señor, pues con la sabiduría aquí muéstrame, ¿verdad? Y quiero aprender y quiero saber quién era esta persona. Una persona con una unción especial, con algo especial en su corazón para hacer lo que había que ser. Un hombre fiel, un hombre servicial. Pero no solamente eso. El que en lo poco fue fiel. El que en lo poco fue fiel. Le dicen: fíjate que en Samaria hay un derramamiento del Espíritu. Hay una gente que está recibiendo a Cristo Jesús. Felipe, queremos que vayas a Samaria. Y él va. Deja, ahí te encargo las bolsas, por favor, ahorita ven. Y se va a Samaria y se encuentra que hay un mover de la presencia del Señor, y la gente se empieza a entregar y la gente es bautizada en el Espíritu Santo. Y cuando está él ahí ministrando y teniendo sabiduría con un hombre ahí que quería comprar por dinero el poder de bautizar el Espíritu Santo, como si eso fuera posible, y está ahí y se resuelve todo, y está un movimiento tremendo en Samaria, y Dios le habla a través de un ángel y le dice: Felipe, ve al camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El que en lo poco fue fiel es llevado de gloria en gloria. Y él obedece, atiende, sensible a la voz de Dios, obedece la voz del Señor y va. Y lógico, si aquí está el movimiento grande, ¿qué voy a hacer a un camino que está desierto? Pero él obedece y se encuentra con este hombre. ¿Hasta dónde trascendió el evangelio para llegar a África? A veces una persona, ¿hasta dónde trasciende la persona que me habló a mí y nunca la volví a ver? No sabe hasta dónde trascendió esos 10, 15, 30 minutos que me dedicó para presentarme el plan de salvación, así como Felipe lo hizo con el etíope. Y el Espíritu Santo le dice: Felipe, acércate al carro. Se acerca al carro y escucha lo que les acabo de decir y les da el mensaje. Yo encuentro que era un hombre sensible a la voz de Dios, pero era un hombre también atrevido. Estamos hablando de una persona que se encuentra con un Rolls Royce del tiempo aquel, un carrazo, donde viene el secretario de Hacienda, el encargado del tesoro de la reina Candace de Etiopía. A ver si una personalidad. Y se le acerca y lo escucha y le dice: oye, carnal, ¿pero entiendes lo que lees? No, dijo: pues ¿cómo voy a entender si no hubiera alguien que me explica? Dios nos llama a nosotros, que fuimos bautizados, a movernos en esa dirección. Movernos en esa dirección, seguir esos pasos de este joven o este hombre que nos muestra un corazón fiel, un corazón de servicio, pero un corazón también firme y atrevido para atender la voz de Dios, obedecerla, dar los pasos de fe, y aparte ser atrevido para llegar con cualquier persona. No sabes si el día de mañana te va a tocar hablar con quién. Pero yo me acuerdo, y aquí porque me está viniendo a la mente, venía yo en el avión hace muchos años. José estaba joven y le digo a la azafata: oye, ese es José, a mero adelante. Tenía ahí como 3 asientos nomás para él. Sí, ese es José. Y yo me voy para allá y le digo: yo soy Joel, carnal. Y yo le empecé a compartir el plan de salvación a él. Estuvimos platicando, al final en el aeropuerto me dice: hermano, Dios te bendiga, que te vaya bien. Nunca aceptó al Señor, cayó y le pasó lo que le pasó. Pero era la oportunidad. Su esposa se entrega bien consagrada, era la oportunidad de él. A lo mejor tendríamos ahorita un José tan fuerte y guapo como yo. No sabemos. Es lo que hace Dios, ¿cierto o no es cierto? Es lo que hace Dios. Dios opera. Hasta los feos nos hace no tan feos. Amén, hermanos. Voltea al que está a tu lado, dile: mira, Dios ha operado en tu vida.
Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanos, ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es el Dios amoroso que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Dios llama a unos a ser bautizados, y Dios nos llama a otros a que nosotros digamos: Dios, yo quiero ser sensible a tu voz, quiero ser obediente a tu voz, quiero ser con un carácter humilde, Señor, para servir, para ser fiel en lo poco. A su tiempo será en lo mucho. Yo no sé hasta dónde me vas a llevar, pero tú sabes a dónde me vas a llevar, qué vas a hacer. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí decimos amén. Amén. ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Decimos amén a esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: mire, mientras estábamos alabando al Señor, venía a mi mente estas fotografías que se toman desde el espacio de la Tierra en la noche. Y uno puede ver, por ejemplo, todo Estados Unidos por los foquitos, las lucecitas. Y uno podría decir: pero ¿cómo un foquito se va a ver desde miles de kilómetros de distancia? Pues solito no, pero junto al otro y 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 al otro, sí se ven. Cuando tú y yo levantamos nuestras manos a Dios, como que el resplandor se empieza a ver en el mundo espiritual, y Dios se da cuenta que hay una gente aquí en Tijuana que dice: Dios, aquí estoy delante de ti, aquí estoy delante de ti, Señor. Y yo quiero que tú levantes tus manos al cielo y le digas: Dios, aquí estoy delante de ti. Endoso el título de propiedad de mi vida y lo entrego a ti. Todas las personas que el día de hoy por primera vez están diciendo: Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y yo me voy a bautizar como un acto de sumisión y de obediencia, voy a pedir que pasen primero ustedes al frente y hagamos una oración. Los que hoy se van a bautizar y los que no sabían pero que dicen: sí me voy a bautizar hoy en la tarde, quiero que pasen al frente y vamos a orar. Vamos a decir: Dios, aquí estamos como familia, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues si crees de todo corazón, bien puedes. Quizá tú no lo habías decidido, pero hoy lo estás decidiendo. Hoy dices hoy. Y quiero decirte, no tiene nada que ver con la persona que está a tu lado. Esta es una decisión completamente personal. No tiene que ver con el que iba manejando el carruaje, no tiene que ver con tu papá, con tu mamá, tu hermano, tu tío, lo que sea. Es algo personal. Pero el día de hoy, las personas que dicen: yo lo voy a hacer, Jesús es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Su generación, ¿quién la contará? Mientras pasan las personas, hay más personas que dicen: yo voy a tomar esta decisión. Mientras pasan, hay alguien más que dice: hoy, yo no lo había hecho, pero hoy lo voy a hacer. Gloria al Señor. Cada vida, imagínense el valor de la vida de este etíope. Pues la vida de ustedes, por la vida de ustedes, de cada uno, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Y Dios Todopoderoso, en este momento te adoramos y te bendecimos, Señor, te honramos por tu preciosa palabra, porque tú los has encontrado en el camino, Señor. Tú me enviaste a mí, Señor y Dios, solamente como una bocina a través de la cual hablar a su corazón y decirles: esta es una cita divina, es una cita conmigo, y abrazarlos y bendecirlos. Bendecimos a estas personas preciosas, todos aquellos que habían declarado que no sé por qué no están aquí, que se iban a bautizar hoy en la noche. Te damos gracias, Dios, te adoramos y te bendecimos.